Vamos a compartir la presentación. Bien, entonces vamos a revisar hoy día este documento conocido como el Pacto de Lausana, que hay un historiador que participó en él y también es un escritor anglicano que se llama John Stott. Él afirma que este es la confesión más significativa del siglo XX. Tenemos que pensar que luego de la confesión de fe de Westminster pasó mucho tiempo sin que apareciera nada en el horizonte, y aquí tenemos algo que surgió en 1974, en, en julio, julio de 1974 en Suiza. Entonces aquí hubieron representantes también de más de 150 naciones y la el documento que sale luego de esta reunión tiene apenas 2.700 palabras, pero que es una respuesta integral a lo que se conoce como las misiones, y que en el fondo, ya que la iglesia no estaba haciendo misiones, se estaba disolviendo y se estaba transformando más en activismo social. O también, por otro lado, en una forma de pietismo que está desarraigado de lo que Dios creó. Entonces, esta primera diapositiva nos presenta esta tesis que nos va a guiar ahora, que el pacto no es una mera estrategia pragmática que nació que, que resultó de esa reunión. En el fondo también es una confesión teológica que reafirma de alguna forma la ortodoxia reformada, esta ortodoxia que ya existe, frente a una doble amenaza que apareció en el horizonte, como es el liberalismo ecuménico y el otro lado el fundamentalismo sin carne, que se le llama. Entonces, este documento eh, hay que comprender también el dónde y cómo se produjo, y tenemos que decir que en el siglo XX es conocido como el siglo de las luces, así aparece también en el material, y tiene de alguna forma una razón, en un sentido un poquito ambiguo, porque claro, ahí comienza diciendo, hablando un poquito de los inicios de la aviación, ¿no es cierto?, de los hermanos Wright en 1903. También aparece la radio, televisión, el satélite, la comunicación que finalmente redujo nuestro planeta a segundos de distancia. Pero, por otro lado, también es uno de los siglos más sangrientos de la historia, porque ahí tenemos, ¿no es cierto?, ya dos guerras mundiales y liquidaron de alguna forma la ingenuidad ilustrada respecto a lo que pensaban los los grandes pensadores de ese tiempo, ¿no es cierto?, que había una bondad natural que iba a progresar con el tiempo. Pero bueno, esta tensión, ¿no es cierto?, que tenemos por un lado el avance tecnológico y el desbordamiento también de la depravación humana, porque cada vez se fue viendo realmente la naturaleza humana en lo muy mala que es. Entonces es el telón de fondo sobre el cual este pacto fue formulado. Entonces, la confesión de Westminster, ¿no es cierto?, en el siglo XVII ya había reconocido, ¿no?, que la providencia de Dios gobierna todas las criaturas, ¿no es cierto?, y todas sus acciones, incluyendo el pecado humano, para los propios fines santos de Dios. Eso aparece en la confesión de fe, en el capítulo 5, en el párrafo 4. Entonces, lo que este siglo ha demostrado, el siglo XX, es que ningún adelanto científico puede sustituir lo que hace la obra del Espíritu Santo, que es la regeneración moral en el alma de las personas. Entonces, el concepto que va a articular todo este estudio es la missio Dei, ¿no es cierto?, la misión de Dios, que es
se define, ¿no es cierto?, como una misión, como atributo fundamental del Dios Trino, que envía al Hijo y al Espíritu, y por consiguiente también a la Iglesia. De eso se trata la Missio Dei. Entonces, este concepto tiene también raíces teológicas bien profundas, porque parte entonces de un movimiento misional interno. Entonces, es como el Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, y en esta secuencia también ellos están ahora en esta secuencia trinitaria, ellos envían a la iglesia también al mundo a predicar el Evangelio. Entonces, no es que nazca de nosotros, de nuestra estrategia, ¿no es cierto?, ni de nuestro entusiasmo, nace del mismo Dios. Entonces, eh, y esta ancla que ahí estamos viendo tiene algunas puntas doctrinales que también la hacen estables en medio de las corrientes históricas en donde se desenvuelve, ¿no? Primero, por un lado, tenemos la doctrina de Dios, con todo lo que conocemos de él, sus decretos soberanos, y está en la parte superior. La depravación humana aparece por ahí visible en las guerras mundiales, ¿no es cierto?, como un brazo derecho. La aceleración tecnológica, ahí aparecen el vuelo de los hermanos Wright como el brazo izquierdo, y en la base tenemos esta crisis de la cristiandad occidental, que de alguna forma intentó soltar la nave de este fundamento sólido sobre el cual estaba anclada. Entonces, sobre esta ancla descansa todo el pacto de Lausana, y el fundamento bíblico es la garantía de que ninguna marea cultural, como se va a ir viendo en el transcurso de la historia, eh, ni siquiera el optimismo que hubo en los años 60, ni tampoco el desencanto del posmodernismo en los años 90, ni tampoco el relativismo digital que ahora estamos viviendo, puede arrastrar a la iglesia lejos de la comisión esencial, que es predicar y llevar esta palabra a todos los lugares de la tierra. Entonces ahí aparece una cita que dice al final, la proclamación del Evangelio es nuestra tarea principal en este mundo hasta que Cristo cumpla sus promesas. Y ahí aparece también la base de Marcos. La condición, hay una prioridad esencial, que la reconciliación del hombre con Dios es condición de la posibilidad para cualquier eh, transformación social duradera. Si el hombre no cambia, entonces va a ser difícil, ¿no? Entonces, la gracia, de alguna forma, como dijo Herman Babbing, restaura la naturaleza. La naturaleza. Este documento entonces tiene una relevancia muy particular porque aparecen involucrados, en este caso, Billy Graham, que fue también un gran predicador de nuestra era. Eh, y vemos que él hizo una encuesta, una especie de estadística, y que mostró que desde el año 1960 al 2000 las iglesias evangélicas de orden pentecostal del tercer mundo crecieron de 25 a 425 millones de adherentes. Ese fue el crecimiento. Entonces, este crecimiento explosivo que se vio en el sur del mundo, ¿no? Sucede principalmente cuando el Consejo Ecuménico de Iglesias estaba revisando y estaba reorientando, ¿no?, la teología misional hacia el activismo social. Entonces se mezcló la, la- la idea de evangelizar con el activismo social. Entonces, eh, ¿es este crecimiento, no nos puede caber la pregunta, fruto de una fidelidad doctrinal a Lausana, o ha sido a pesar de una ignorancia del mismo? Y bueno, y vamos a ver que realmente no es que a partir de este documento se empezó a evangelizar, porque realmente, si uno se pregunta, más del 95% de la gente desconoce este pacto. Entonces vamos a ver aquí la diapositiva 2. Entonces, para comprender por qué Lausana fue necesario en el año 74,
también necesitamos examinar un poquito la crisis que lo precipitó. Y aquí vemos una bifurcación, ¿no es cierto?, dramática entre dos visiones del protestantismo mundial que se habían separado en forma irreconciliable. Y que de alguna forma está bien que se hayan separado, porque eh, todos sabemos los problemas que trae el ecumenismo. Entonces, eh, aquí vemos este cisma funcional del siglo XX, la separación entre este movimiento ecuménico liberal, que está representado principalmente por el Consejo Nacional de Iglesias, eso es de Estados Unidos, y el que más conocemos nosotros es el Consejo Mundial de Iglesias, el famoso CMI, que a nivel global. Y el movimiento evangélico, por otro lado, que culmina con el Congreso de Lausana. Entonces, no se trataba solamente de una diferencia de énfasis o de temperamento pastoral, ¿no? Era una diferencia doctrinal de fondo sobre qué es la misión cristiana y, en última instancia, ¿no?, sobre qué es el Evangelio mismo. Por eso, de alguna forma, fue bueno que exista esta separación. Entonces, y aquí tenemos un dato en la caída de misioneros de 1969 a 1979, bajó, ¿no es cierto?, de 8.279 a 4.817. Entonces, no fue porque faltó presupuesto, eh, fue deliberadamente, ¿no es cierto?, por una reorientación teológica. Entonces, eh, el movimiento ecuménico adoptó en una asamblea que ellos hicieron en Uppsala en 1968 una concepción de la misión centrada en en lo que ellos llamaron la humanización. Entonces, el evangelio se interpretaba, ¿no es cierto?, primariamente como la liberación de estructuras opresoras. Entonces se fueron politizando en el fondo. Y el papel de la iglesia se redefinía en términos de servicio humanitario y también transformación política. Entonces se fueron hacia ese extremo. Entonces ahí aparece un personaje llamado David Stoll. Dice, los protestantes ecuménicos se encontraban redefiniendo la misión cristiana en términos de lograr la paz y servir a la humanidad. Entonces, eh, la lógica interna, ¿no es cierto?, que trae esta redefinición conduce inevitablemente a la moratoria misional, como se ha denominado, o sea, es detener el envío de misioneros. Si la misión ya no consiste en salvar almas del infierno, sino humanizar las estructuras para que envíen misioneros. Entonces, eh, los cambios políticos, sociales se logran, según ellos, mediante alianzas políticas y no mediante la predicación. Bueno, frente a esto, los evangélicos reformados, no sé, mantuvieron lo que la confesión belga y los cánones de Dort, ¿no es cierto?, habían articulado 3 siglos antes, que la miseria del hombre es primariamente, o sea, lo que necesita el hombre es ser restaurado espiritualmente. Y eso y la miseria que tenemos es fruto, ¿no es cierto?, de la caída de Adán y bueno, lo que no heredó, ¿no es cierto?, esta depravación total que afecta a toda nuestra naturaleza. Entonces, eh, esta doctrina que pareciera ser pesimista, eh, es un diagnóstico preciso que hace inteligible entonces la necesidad mayor que tiene el ser humano, que es la expiación penal, ¿no es cierto?, sustitutiva de Cristo y, por supuesto, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Si el problema del hombre es estructural político, la solución es política, ¿no? Por ejemplo, como lo vemos en nuestros países. Pero si el problema del hombre es la enemistad con Dios, entonces la solución es la reconciliación, ¿no es cierto?, obrada por Cristo y que se proclama en el Evangelio. Entonces esta distinción de estos dos grupos no es académica, sino que de ella depende el contenido, ¿no es cierto?, de lo que nosotros predicamos en nuestras iglesias. Entonces, aquí vemos la expansión contraria en el gráfico de la derecha, que de 25 a 425 millones de evangélicos en el sur global, ¿no es cierto?, entre 1960 y el año 2000. Entonces, este fenómeno histórico
es muy significativo, teológicamente hablando, porque el Espíritu Santo estaba bendiciendo de alguna forma la predicación del Evangelio, que afirmaba esta necesidad, ¿no es cierto?, de que las personas sean llevadas a Jesucristo. La autoridad también absoluta de la Escritura y la obra de vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no quiere decir que todo lo que aconteció en este crecimiento fuera doctrinalmente puro, ¿no? Y ahí vamos a ver un poquito eh, en el capítulo 8, ¿no es cierto?, Eh, que habla un poquito de los cánones de Dort, que nos previene sobre el peligro de estadísticas manipuladas, ¿no es cierto? Porque, y el artículo 12 del Pacto de Lausana lo denuncia, ¿no es cierto? Que muchas veces eh, la forma, ¿no es cierto?, de realizar estos eventos masivos y de identificar quiénes son cristianos o no, no era muy ortodoxa, sino que se basaba más bien en la persona que levantó la mano y se añadía la estadística. Pero de alguna forma también aún así, la dirección de este movimiento que realizó el Espíritu Santo eh, quedó confirmado, porque las iglesias que predicaban el evangélico bíblico crecían y las que no, las que lo diluían, por ejemplo, en activismo humanitario, se vaciaban. Entonces, la crítica entonces al liberalismo ecuménico no quiere decir un rechazo de la responsabilidad social que tiene la Iglesia, porque tiene la responsabilidad social. Y el artículo 5 del Pacto de Lausana afirma con toda claridad y dice así: la evangelización y la acción social y política son parte de nuestro deber cristiano. Lo que rechaza así este Pacto de Lausana no es el compromiso social, sino sustituir el Evangelio por activismo social. Entonces, el mandato eh, cultural que tenemos en Génesis 1:28 y el mandato evangelístico que tenemos en Mateo 28:19 son ambos obligatorios. Eso es lo que tenemos que hacer, pero son esencialmente distintos y no son intercambiables. Entonces ellos estaban tratando de politizar y de llevar más activismo o un evangelio social que tratar de llevar el mensaje del evangelio puro. Entonces confundirlos es grave teológicamente, así como también separarlos. Entonces, esta bifurcación que vemos ahí eh, eh, produjo, ¿no es cierto?, esta separación. Entonces, eh, muchos fundamentalistas se separaron. Entonces, lo que hacía este pacto era tratar de integrarlos correctamente, estas dos visiones y estas dos misiones que tiene que nos presenta la Escritura. Entonces, también nos toca a nosotros esta dimensión eclesiológica en nuestros propios contextos, porque la iglesia reformada de habla hispana, ¿no es cierto?, suele entender a uno de estos dos peligros. O nos vamos a un pietismo privativo que reduce, digamos, la fe a una vida devocional personal sin ninguna proyección hacia la justicia pública, o nos vamos a un activismo pastoral que llena el calendario, digamos, con programas sociales sin formar discípulos doctrinalmente robustos, como nos enseña el mandato allí en Mateo 28. Entonces, si revisamos la confesión de fe de Westminster en el capítulo 6, hablando sobre las buenas obras, nos recuerda cuáles son las obras aceptables a Dios. Son aquellas que Dios ha ordenado en su palabra, lo cual excluye eh, tanto la pasividad como la sustitución de la proclamación verbal del Evangelio. Entonces, lo que hace este pacto de Lausana es llamarnos a un protestantismo maduro, que no escoja entre dos mandatos, sino que los integre bajo la soberanía de la palabra. Bueno, habiendo examinado el contexto de esta crisis, eh, vamos a revisar los fundamentos dogmáticos sobre los que el pacto construye su respuesta teológica
que es la doctrina del Dios triuno, la Trinidad y la singularidad también mediadora de Jesucristo. Entonces, esta tercera diapositiva nos presenta el corazón dogmático de todo lo que estamos revisando. Y aquí tenemos una metáfora del templo clásico y que es perfectamente apropiada a lo que estamos revisando. Aquí tenemos tres pilares: el Dios creador soberano, Cristo como único mediador y el Espíritu Santo iluminador. Lo que la sustenta arriba, ¿no es cierto? Y las une, ¿no es cierto? Y las decora, podríamos decir, es la extensión del reino. Y el fundamento sobre el que descansa todo este edificio es la autoridad de la Biblia con inerrancia absoluta. Entonces, sin este fundamento, la misión es filantropía. Y con él, entonces, la participación en el movimiento redentor del Dios Trino también hacia su creación. Veamos, el primer pilar, ¿no es cierto?, que nos habla ahí de Dios creador soberano, eh, que gobierna, ¿no es cierto?, llama y envía según el propósito inmutable de su voluntad. El artículo 1 del pacto de Lausana afirma que creemos en un solo Dios eterno como creador y Señor del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que gobierna todas las cosas según el propósito de su voluntad. Entonces, esta declaración es exclusivamente reformada, inequívocamente reformada. Entonces, la expresión, el propósito de su voluntad, es un eco directo, ¿no es cierto?, de lo que encontramos allí en Efesios 1:11. Este versículo que la Confesión de Fe de Westminster cita para establecer, ¿no es cierto?, la doctrina del decreto eterno. Dios no reacciona ante la historia, la gobierna. Entonces, esta soberanía divina no anula la libertad humana real, ni la responsabilidad de predicar, sino que la fundamenta. Sabemos que la predicación va a ser eficaz porque Dios ha elegido a un pueblo y el Espíritu opera infaliblemente en los llamados, como también nos enseña la confesión de fe en el capítulo 10, el primer párrafo. Entonces, sin soberanía divina, la misión es apuesta, con ella es certeza escatológica. Entonces, el segundo pilar, tenemos a Cristo como único mediador. Entonces, el famoso solo Christus, ¿no es cierto?, de la Reforma. Entonces, eh, si hablamos, podemos definir, ¿no es cierto?, el sincretismo como la amalgama ilegítima de conceptos cristianos con filosofías paganas, ¿cierto? Eso es lo que muchas iglesias tienden a, o sectas tienden a hacer. Y el artículo 3 del pacto lo rechaza explícitamente, dice, como un insulto a Cristo y al Evangelio. Entonces, esta denuncia del sincretismo no se trata de una xenofobia cultural, es una consecuencia lógica de la cristología que fue expuesta ya hace mucho tiempo ahí en el concilio de Calcedonia. Si Jesús, ¿no es cierto?, es verdadero Dios y verdadero hombre, el único en quien se unen sin confusión y sin separación la divinidad y la humanidad, entonces su obra redentora es singularmente eficaz para lo que ningún otro puede hacer. Entonces, que es propiciar la ira divina santa, satisfacer las demandas de la ley perfecta de Dios e imputarnos su justicia a los creyentes. Entonces, afirmar que otras religiones ofrecen vías alternativas de salvación, de alguna forma también equivale a negar la obra de Cristo, o negar que la obra de Cristo fue realmente necesaria, lo cual de alguna forma también deconstruye la encarnación misma. Entonces, el pacto de Lausana tiene este cuidado de distinguir entre la revelación general también y la revelación especial. Es una distinción que en el glosario, ¿no es cierto?, de nuestro documento captura con precisión, dice, la creación testifica del Creador, pero solo la palabra revelada redime. Esta distinción, ¿no es cierto?, tiene su raíz en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, y la tradición reformada, ¿no es cierto?, la articula magistralmente, ¿no? Calvino habló del mundo como el teatro de la gloria de Dios. Y entonces la creación revela suficientemente la existencia y el poder del Creador para que el hombre no tenga excusa
para decir que no existe Dios, pero no revela el camino de reconciliación que solo aparece en el Evangelio de Jesucristo. Y esto aparece claramente nosotros, si revisamos el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, donde nos habla de la palabra de Dios, entonces de la revelación eh, especial. Por eso dice, la confesión, la revelación general es insuficiente para salvarnos. Entonces, esto hace absolutamente necesario, indispensable que sea predicada. Porque sin la predicación del Evangelio los hombres no pueden creer. Bueno, y aquí tenemos la base del templo, que es la autoridad de la Biblia, que no contiene errores, ¿no? La inerrancia absoluta, como única norma de fe y conducta, sin error en todo lo que aseveran. Entonces, hace que hace esta definición hace posible todo el resto, ¿no? Entonces el artículo 2 del pacto conecta esta inerrancia con la misión. Por, diciendo, si la Biblia contiene error, entonces no podemos saber con certeza qué es el Evangelio, cuál es la condición del hombre ni cuál el remedio. La inerrancia no es un dogma adicional periférico, es la condición de posibilidad de toda afirmación doctrinal. Los reformadores comprendieron esto perfectamente. Entonces, por eso aparece esta batalla de la sola escritura, que no era un debate técnico sobre hermenéutica, sino una batalla por el acceso directo del creyente a la voz de Dios sin el magisterio humano como intermediario. Entonces, Lausana, este pacto, ¿no es cierto?, recupera este principio en el contexto misiológico. La Biblia dice en el artículo 2, ilumina la mente del pueblo de Dios en cada cultura, lo cual significa que la autoridad de ella trasciende toda relatividad cultural y habla con igual autoridad en todo lugar, ¿no es cierto? Ya sea en Lima, Lausanne, Lagos. Bueno, y el tercer pilar que aparece ahí es el Espíritu Santo como iluminador de la obra redentora. Entonces, en una próxima diapositiva lo vamos a desarrollar más. Pero aquí hay que señalar que la posición, es conveniente señalar cuál es su posición estructural. La misión trinitaria es el marco del cual toda actividad eclesial adquiere sentido, ¿no? El Padre decreta y envía, el Hijo redime y comisiona, el Espíritu ilumina y aplica. Por él recibimos la regeneración, ¿no? En primer término. Entonces, el error de algunas teologías pentecostales que reducen la misión únicamente a las manifestaciones del Espíritu Santo, olvidando al Padre y al Hijo, y el error opuesto de ciertos evangelicalismos que hablan solo de Cristo, sin considerar la obra del Espíritu, son corregidos entonces por este marco trinitario integral que incluye a las tres personas de la Trinidad. Entonces la misión auténtica opera en las tres dimensiones simultáneamente. Como también nos enseña, y ya lo habíamos visto algo en el Catecismo de Heidelberg, que implica al vincular nuestro consuelo con la pertenencia a Cristo, la unción del Espíritu y la paternidad del Padre, como aparece en la pregunta 1. Bien, sobre estos fundamentos entonces dogmáticos descansa la comprensión que tiene este pacto de la evangelización misma. Y ahora vamos a ver qué entiende el pacto de Lausana por proclamación del Evangelio y por qué no podemos rebajar el costo del discipulado. Entonces, esta cuarta dispositiva nos presenta la anatomía bíblica del acto evangelístico según el pacto de Lausana. Entonces, el diagrama de flujo, digamos, que aparece allí es pedagógicamente preciso. Primero, la evangelización no es un acto simple, sino un proceso estructurado que pasa por la presencia cristiana, el diálogo y la escucha, ¿no? Hasta llegar al núcleo innegociable, ¿no es cierto?, que es la proclamación de Cristo, del Cristo histórico, y de allí el llamado a la persuasión, y finalmente al arrepentimiento con su costo, ¿no es cierto?, en forma de cruz. Cada etapa es necesaria, ninguna puede reemplazar a las demás, pero el centro es la proclamación. Es el único elemento
que el artículo 4 califica como innegociable. Entonces, revisemos un poquito. Entonces, la presencia cristiana, cada uno de estos aspectos, es la condición inicial de la evangelización y también es una realidad si lo miramos en el contexto de la Confesión de Westminster, cuando reconoce que es reconocida en la doctrina de la providencia, ¿no es cierto? En el capítulo 5, párrafo 3 de la Confesión de Westminster, dice que Dios usa medios para cumplir sus propósitos. Entonces, la presencia de un creyente en un barrio, ¿no es cierto?, en el trabajo, en una institución educativa, no es accidental, no estamos allí porque sí, es parte, ¿no es cierto?, del despliegue soberano de Dios también hacia sus elegidos. Entonces, esta presencia tiene una función preparatoria, pero no sustitutiva de la proclamación. Entonces, aquí el pacto rompe con un error que es muy común y muy extendido en algunos movimientos de misión integral mal entendida. La idea es esta, de que predicar el Evangelio siempre y cuando sea necesario usar palabras, y lo toman ellos como una estrategia válida. Eh, pero tenemos a muchos teólogos que nos dicen que no es así. Eh, la misma Biblia, en Romanos 17, nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay fe sin proclamación verbal del contenido proposicional del Evangelio, ¿no? Entonces, ese es importante la presencia, pero no solamente la presencia, hay que proclamar, hay que hablar de la palabra de Dios. Después viene el diálogo y la escucha, ¿no? Que es la segunda etapa del proceso de evangelización. Refleja la encarnación del evangelista en la cultura del oyente. Entonces, en el artículo 4 del pacto dice que habla de un diálogo cuyo propósito sea escuchar con sensibilidad a fin de comprender. ¿Qué quiere decir esto? Esto no significa que creer que todas las formas de pensar son igualmente verdaderas. O sea, si lo que él piense es verdad, ¿no? Ni aceptar que cualquier religión o cosmovisión vale lo mismo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es humildad misionera. El mensajero debe conocer profundamente a la persona con quien habla para poder anunciarle, ¿no es cierto?, el Evangelio de manera que él lo entienda. Hay que conocer el contexto en el cual estamos hablando. Y aquí tenemos un ejemplo bien claro en Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a Grecia y cuando está denunciando, ¿no es cierto?, la idolatría de los atenienses, dice, he pasado y he observado vuestros santuarios, en Hechos 17, 23. Entonces, esta escucha empática no compromete el contenido del Evangelio, sino que prepara el terreno gramático histórico, que aparece también ahí en el Pacto de Lozano, en el artículo 2. Entonces, también aquí implica que la proclamación debe ser contextualmente articulada, aunque no puede ser contextualmente reducida. La proclamación, entonces, es el núcleo innegociable, marcado con énfasis aquí en la diapositiva. El artículo 4 la define así: la proclamación misma del Cristo histórico y bíblico como Salvador y Señor, con el fin de persuadir a las gentes a venir a Él personalmente y reconciliarse con Dios. Entonces aquí hay tres adjetivos decisivos: histórico, bíblico y personal. Histórico, entonces, afirma la realidad objetiva de la encarnación, la crucifixión y resurrección como hechos verificables, ¿no es cierto?, en el espacio-tiempo. Se oponen, ¿no es cierto?, al Cristo mítico, ¿no es cierto?, que muchas veces utiliza la teología liberal. Y ahí tenemos algunos autores liberales como Bullman y hasta otros seminarios, el Seminario de Jesús, que hablan de un Jesús mítico. Bíblico afirma que el Cristo que predicamos es el Cristo, ¿no es cierto?, que las Escrituras revelan, no el Cristo que hemos construido según las preferencias culturales de nuestra audiencia. Por eso es importante en este sentido la palabra. Y personal afirma que la respuesta requerida es una entrega individual y genuina, no una adhesión cultural ni un cambio de etiqueta religiosa. Estos tres adjetivos juntos, de alguna forma, constituyen el antídoto contra tres principales divisiones o desviaciones
que la predicación contemporánea tiene en este tiempo. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el liberalismo histórico, el relativismo hermenéutico y el pragmatismo decisional, que son súper peligrosos y que están afectando también a nuestra iglesia en estos días. En la cual también hay una frase que tiene enorme relevancia pastoral. No tenemos libertad para ocultar o rebajar el costo del discipulado. Esta advertencia entonces a- apunta directamente a lo que se conoce como el Evangelio fácil. Y aquí tenemos un gran teólogo como Martin Lloyd Jones que criticó duramente este evangelio facilista, ¿no es cierto?, de mucho tiempo. Entonces, cuando Jesús llama, ¿no es cierto?, ahí en Lucas 14:27, a negarse a sí mismo, tomar la cruz e identificarse con su nueva comunidad, no está añadiendo eh, condiciones que algunos podrían considerar draconianas al evangelio, o de otra manera accesible, sino que está describiendo la naturaleza misma de lo que significa responder al llamado soberano de Cristo. Entonces, tenemos un llamamiento externo y uno interno. El evangelista proclama el llamado externo, que es audible y universal, pero el Espíritu Santo es el que opera el llamado interno eficaz y irresistible del elegido, como aparece en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 10, en el párrafo 1, y también en los cánones de Dort, capítulos 3 y 4, que aparecen este llamado y cómo actúa el Espíritu Santo en, llamando, ¿no es cierto?, regenerando a las personas. Entonces, esta distinción protege simultáneamente la responsabilidad del predicador de proclamar libremente y sin condicionante, y por otro lado la soberanía del Espíritu que determina quién responde. Esto es importante. Nosotros, la pega es proclamar el Evangelio, no nada más que, y porque vamos a ver que muchas otras iglesias tienen un pensamiento distinto, lo que hace que esto transforme o deforme el Evangelio. Entonces, el elemento final del diagrama, ¿no es cierto?, que es el arrepentimiento y el costo de la cruz, conecta eh, directamente con esta urgencia, ¿no es cierto?, global, ¿no es cierto?, que en el pacto, ¿no es cierto?, en el artículo 9 dice, más de 2.700 millones de personas no han sido evangelizadas todavía, esto fue en 1974, pero esta cifra actualizada hoy eh, son más de 3.000 millones de personas sin acceso al Evangelio. Y no solamente en una estadística demográfica, sino que se transforma en un imperativo teológico. Si Cristo es el único mediador y la fe viene por el oír, entonces cada persona sin acceso al Evangelio está en una situación, por supuesto, de peligro inminente y eterno, del que solo la predicación del Evangelio puede rescatar. Entonces, el pacto saca la consecuencia práctica de esto, dice, los que vivimos en situaciones de riqueza aceptamos nuestro deber de desarrollar un estilo de vida simple a fin de contribuir más generosamente a la evangelización. Entonces, el discipulado integral que proclamamos tiene también implicaciones económicas concretas para quienes lo enseñan. Pero la proclamación del Evangelio eh, no opera, ¿no es cierto?, en un vacío social, sino que esta dispositiva nos va a llevar al debate que es más delicado de este pacto, ¿no es cierto?, que es la relación entre la evangelización y la responsabilidad social cristiana. El equilibrio, ¿no es cierto?, que este pacto trató trazar, ¿no es cierto?, con lo que se ha denominado con un bisturí teológico. Entonces, en esta balanza que aparece ahí, tenemos la imagen que es la más densa filosóficamente hablando de toda la presentación, porque aquí tenemos dos platillos, ¿no es cierto?, que es la evangelización por un lado y por el otro lado la responsabilidad social. Y están sostenidos por el mismo fiel, ¿no es cierto?, el señorío de Cristo y la imagen de Dios. Esto quiere decir que ambas actividades
derivan de los mismos principios teológicos y que la eliminación, ¿no es cierto?, de cualquiera de ellas deforma la cosmovisión cristiana bíblica. Pero la balanza no significa que los dos platillos sean iguales en su naturaleza o importancia fundamental. La distinción crucial que aparece en rojo, ¿cierto?, arriba, es en la parte superior, es que la liberación política es distinto de la salvación espiritual. Entonces, veamos cómo desarrollar esto, ¿no? El artículo 5 del Pacto de Lausanne comienza con un fundamento trinitario. Dice, Dios es tanto el creador como el juez de todos los hombres. Entonces, que Dios sea creador quiere decir que todo ser humano, ¿no es cierto?, porta la imagen de Dios, y como aparece en Génesis 1:26 al 27. Entonces, hay una dignidad intrínseca que no depende de la utilidad económica, el rendimiento moral, ¿no es cierto?, ni la afiliación religiosa. Entonces, esta imagen de Dios es la base innegociable de los derechos y la dignidad humana. Esta forma de basar los derechos humanos en la teología tiene una ventaja clave, ¿no es cierto?, en cuanto a la certeza o a la confiabilidad sobre las formas que los basan en acuerdos humanos o en la utilidad social. No depende de lo que la sociedad acuerde en un momento dado, porque esto va a ir cambiando, dependiendo de la época y de la circunstancia económica muchas veces, que puede cambiar, ¿no es cierto?, o desaparecer, sino que esta visión depende de la voluntad creadora de Dios, que es inmutable. Entonces, la confesión de fe de Westminster también habla de ello en el capítulo 4, en el párrafo 2, donde nos habla que la dignidad humana está inscrita en el decreto eterno de Dios sobre la creación. Y que Dios sea también juez de todos los hombres significa que existe un orden de justicia objetivo en el que toda la sociedad es responsable ante él. El mensaje de la salvación, según el artículo 5 de este pacto, dice, implica también un mensaje de juicio a toda forma de alienación, opresión y discriminación. Entonces, aquí Lausana recupera la tradición profética del Antiguo Testamento que nosotros vemos, ¿no es cierto?, cuando leemos, por ejemplo, los profetas como Amós, Isaías, Miqueas, que proclamaron también la justicia de Dios, no como un añadido ético, periférico a la religión, sino como una expresión directa del carácter del Dios que adoramos. Entonces, la Confesión Escocesa de 1560, examinada en nuestro material anterior, ¿no es cierto?, sobre credo, incluye esta responsabilidad social como parte de las buenas obras que emanan de la fe genuina. Entonces, Lausana, este pacto está en continuidad confesional con la tradición reformada. Sin embargo, el artículo 5 rechaza tres distinciones que son absolutamente críticas para evitar la confusión teológica que arruinó al movimiento ecuménico liberal. Primero, dice, la reconciliación con el hombre no es lo mismo que la reconciliación con Dios. Entonces, la paz social, por valiosa que sea, no es el objetivo salvífico de la cruz. El objetivo de la cruz es la reconciliación del pecador con el Dios Santo. Segundo, el compromiso social no es lo mismo que la evangelización. Alimentar a los pobres es un deber cristiano, derivado, ¿no es cierto?, de la imagen de Dios. Predicar el Evangelio es un deber cristiano derivado de la Gran Comisión, pero no son el mismo acto ni tienen el mismo resultado eterno. Y tercero, la liberación política no es lo mismo que la salvación. Un pueblo liberado de la opresión colonial, por ejemplo, sigue siendo un pueblo que necesita ser liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Entonces, estas distinciones que estamos haciendo ahí no son evasiones conservadoras, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social, como alguien pudiera pensar. Son precisiones hermenéuticas que protegen tanto la integridad del Evangelio como la autenticidad del compromiso social. Si confundimos la acción social con la salvación, terminamos predicando una salvación que puede lograrse por la reforma de estructura. Si por el contrario usamos estas distinciones para justificar la indiferencia ante la justicia, contradecimos también Santiago 2:14 al 26,
¿no es cierto? Que nos dice que si vemos a un hermano que está en necesidad y no hacemos nada más que decirle, oye, ojalá que te vaya bien. Entonces, pero el artículo 5 del pacto cita expresamente, la fe sin obras es muerta. Y el catecismo de Heidelberg también, en sus preguntas sobre la gratitud, desde la pregunta 86 en adelante, articula entonces las buenas obras como una respuesta gozosa a la salvación recibida, no como un requisito para obtenerla, ni como un sustituto de la proclamación. Entonces el mandato cultural merece entonces una atención especial aquí. El mandato cultural se define como la comisión original de Génesis 1 de promover el orden justo en la creación. Hay un teólogo reformado holandés que articuló magistralmente esto, que era Abraham Kuyper, que dijo que no hay un centímetro cuadrado de todo el universo sobre el que Cristo nos diga esto es mío. Entonces, esta soberanía de Cristo sobre la totalidad de la vida implica que el creyente tiene responsabilidades no solamente en el culto y en la evangelización, sino también en la política, la economía, el arte y la educación. Lausana recoge esta herencia sin convertir el mandato cultural en sustituto de la proclamación del Evangelio. Entonces, el resultado práctico para nuestras congregaciones es una visión integral de la vocación cristiana. El maestro de escuela que enseña con integridad, ¿no es cierto? El político que lucha por la justicia, el médico que trata con dignidad a sus pacientes, el evangelista que proclama el perdón de pecados, son todos igualmente expresiones del señorío de Cristo, aunque con diferentes funciones y distintas urgencias escatológicas. Bien, por el tiempo no vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a revisar un poquito. Pero esto era lo más importante de este pacto. Ya vimos los datos históricos y un poquito de qué se trata. El resto también es un poquito cómo se fue proclamando el Evangelio. En un principio había un modelo colonial, generalmente tenía que ver con los recursos. ¿Se acuerdan que ustedes pueden observar aquí que parte en Estados Unidos y manda misioneros de allí hacia el resto del mundo? Y y vemos en el gráfico B la red policéntrica, que es lo que comienza a suceder ahora en que las iglesias más chicas, aunque no tengan el poderío económico que tenían los americanos o los europeos, también hoy día están participando con misiones más pequeñas, pero interconectadas entre sí, ¿no? Y que salen un poquito de este modelo colonial, como se llamó al principio. Después tenemos la evangelización y cultura bajo la lupa bíblica, ¿no es cierto? Y aquí nos habla un poquito de cómo el evangelio llega a las diferentes culturas y cómo existen ciertas expresiones culturales que son válidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de música, ¿no es cierto? Hay expresiones culturales válidas en las regiones a las cuales llegamos. Eh, Recordemos que hay países, ¿no es cierto?, que tienen ritmos distintos a los nuestros y que son válidos. Hay otros que no. Pero esa no hay que imponer, ¿no es cierto?, en nuestra forma de ver, por ejemplo, la música, sino que hay que adaptarla en tanto sean válidas. Pero hay otras que son realmente demoníacas y esas debemos rechazar. Y bueno, y lo último que aparece es la guerra espiritual, el mundo y la persecución, y que obviamente estamos bajo un ataque siempre. Entonces, tenemos que muchas veces nos preocupamos más en las estadísticas y lo que apuntaba un poquito el pacto al principio, que no hacemos discípulos, que no discipulamos, que no enseñamos. O sea, muchas veces nos quedamos en proclamar el Evangelio, ¿no? Y que está súper bien, pero el mandato que nos entregó nuestro Señor Jesucristo es ir y enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, eso habla de discipulado y muchas veces nosotros no lo practicamos. Y lo último que aparecía ahí era la neumatología misional y la parucía, ¿no es cierto?
que estamos viviendo ahora en la era del Espíritu y que va a terminar, ¿no es cierto?, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también habla un poquito la orden el orden de la salvación, ¿no es cierto?, que comienza con la regeneración, luego viene la fe y la convicción, que es una obra exclusiva del Espíritu Santo y, y que rechaza de alguna forma y que va en contra de las posturas arminianas que nos dicen que finalmente la salvación eh, recae en la persona, y la persona puede rechazar incluso la salvación. Y bien, y bueno, nos quedaron mal, y la síntesis es que ahí nos habla un poquito de el legado de Lausana, que el dogma puro, ¿no es cierto?, que está basado en las confesiones de fe que ya habíamos visto, y la más importante, la de Westminster, pero también la belga y la reformada, la misión integral, ¿no es cierto?, la ortopraxis, programación verbal del Evangelio, y la pata, tienen que haber tres patas, y si no, no es estable, ¿no es cierto?, el taburete, y que habla de un corazón celoso, que nosotros debemos ser celosos por mantener la doctrina pura, no sacrificando ningún aspecto de ella, porque es tan importante para el crecimiento y para que la iglesia permanezca, ¿no es cierto?, como un fuerte, y podamos, ¿no es cierto?, tener las marcas de una iglesia, seguir manteniendo las marcas de una iglesia verdadera. Bien, hasta aquí este pacto de Lausana que, como les decía al principio, muy poca gente conoce, eh, pero que sucedió, se llevó a cabo y participaron muchos teólogos reformados, y las bases sobre la cual se escribió fueron todas las bases que conocemos nosotros de los principios reformados. Ah, tenemos un par de minutitos si que alguien quiere hacer alguna pregunta que podamos responder o alguna acotación. eh, Tenemos este espacio. A mí, hermano, más que nada, hacer un comentario Y que respecto a lo que dice de que es bastante desconocido, yo ciertamente no había escuchado nada de este pacto, pero sin embargo, me parece que evidentemente los problemas que plantea y las soluciones que plantea no han dejado de estar vigentes, se han agravado bastante a mi parecer, y que al mismo tiempo la postura que propone, las soluciones, las medidas que toma, me parece que son muy acertadas. Y en ese sentido pienso que quizás debiera ser más considerado dentro de las congregaciones que apuntan a ser más fieles en la forma en la que realizan las misiones y pretenden mantener la doctrina, la sana doctrina. sí, sí, no sé, es obvio que es muy desconocido. La verdad es que nosotros llegamos prácticamente hasta la confesión de fe de Westminster, y de ahí no, no, no miramos más allá. Pero claro, los problemas que destaca el pacto de Lausana tienen que ver con esa, de alguna forma, pérdida de la misión de la iglesia, que es, bueno, evangelizar, y no solamente en nuestro contexto, sino seguir evangelizando, y que muchas veces se pierde en nuestra iglesia esta misión. Y también, por otro lado, atacando un poquito lo que es el evangelio social, si podríamos llamarlo así, que también se deforma, digamos, un poquito el objetivo principal del evangelio. No se trata de no hacerlo, pero sí lo más importante que necesita el hombre hoy día es ser restaurado en su vida espiritual, digamos. Siempre hay que mantener ese equilibrio.
Y bueno, las deformaciones que vemos hoy día en el neopentecostalismo, ¿no es cierto? En el ecumenismo, es obvio, ¿no es cierto?, que son atacadas también en este documento y que nosotros debemos estar atentos para poder dar una buena razón de nuestra fe ante estas aberraciones que aparecen en nuestro alrededor. ¿Alguien más antes de terminar? Recordad que nos queda una clase y para que vayan haciendo los cuestionarios, informe de lectura y el, el ensayo. Así que yo esta semana voy a seguir revisando pruebas y espero que no se atrasen tanto. Después de que termina después la otra semana, una vez que terminamos, quedan 15 días para que ustedes entreguen el ensayo y puedan terminar también los cuestionarios, pero la idea es que no se atrasen tanto. Bien, no habiendo más comentarios, voy a pedir a nuestro hermano Matías para que nos pueda dirigir en una oración ya para finalizar. Amén. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Oramos al Señor. Padre eterno, vamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, porque tú, Señor, diriges tu iglesia, tú la encaminas, Señor, tú la diriges hacia la verdad, y tu Espíritu, Señor, siempre dirige el camino y abre el camino de la iglesia, Señor. Te damos gracias por esta clase que hemos podido compartir, Señor, por los hermanos que se han podido conectar, por nuestro pastor que nos ha dirigido, Señor, durante esta clase. Te ruego que tú le sigas bendiciendo, que le des sabiduría, que nos ayudes a nosotros a poder entender, a poder también permanecer y trabajar y esforzarnos en este curso que estamos realizando, Señor, y sacar el mayor provecho. Padre, ilumínanos a todos para poder em, sacar provecho de esto que estamos aprendiendo para tu gloria, para nuestras iglesias, Señor, para los hermanos con los que nosotros trabajamos. Te damos muchas gracias, Señor, y te ruego que nos des un buen descanso esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, hermanos,